Cuando el psicoterapeuta cierra la puerta del consultorio para empezar una sesión, también cierra una parte de sí mismo, dejando a un lado sus preocupaciones, sus sentimientos e intereses personales, tanto como sea posible. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Olivares y soy psicólogo y psicoterapeuta en formación psicoanalítica. Muchísimo gusto, mi nombre es Gerson Pulido, también soy psicólogo y psicoterapeuta en formación. Pues les damos la bienvenida a este segundo episodio de este podcast, Intro Psicoterapia de Pueblo. Yo soy el monstruo que te habla. Perfecto. Y bueno, pues ya saben, este es nuestro segundo podcast y ahora sí vamos a hablar de lo que ocurre dentro del consultorio. No les vamos a hablar sobre la entrevista, no les vamos a hablar en este punto de cómo es que lo hacemos, cómo hablamos, pero sí vamos a hablar sobre lo que se siente, me gustaría tocar no solo los puntos del terapeuta, sino también lo que llegamos a sentir nosotros cuando no somos los que van a dar la terapia, sino los que la vamos a recibir. Oye, eso está bien interesante. A ver, ¿qué opinas de este primer párrafo que leí? Que por cierto el autor es James Gui. Podríamos decir la primera parte, cuando se cierra la puerta. Todos, y es que como el ámbito de salud lo pide, vamos a tener esa privacidad, pero esa privacidad donde nadie más sabe lo que ocurre, y es como ir a la madriguera del conejo. Una vez que entra el conejo y entra Alicia, solamente tanto el conejo y la querida y adorada Alicia van a saber lo que ocurre ahí. Las cosas se pueden hacer grandes, pequeñas, distorsionar y todo puede variar, pero justamente eso ocurre en la terapia. Llega una transformación y tienen que poner los dos. Si analizamos muy bien esto que estás comentando, sí. ¿Qué sucede cuando llega una persona? Ya sea que haya una recepción, si es que acaso la hay, y si no, pues bueno, directo a la puerta, ¿no? Llega a la recepción, se sienta, espera a que su terapeuta si es que su terapeuta lo reciba, y ahora sí, viene la magia, pasa por favor, ¿no? Ya cada quien tendrá su estilo, pero cerramos la puerta donde nos alejamos de toda la cuestión física externa, de todo lo social, de todos los medios, de todo lo que nos pueda estar distrayendo dentro de ese consultorio. Cerramos la puerta y nos sentamos, o se acuesten en el caso de los analistas ortodoxos. Y es que te voy a decir por qué me sigue encantando esa primera parte. A puerta cerrada. A puerta cerrada, lo voy a decir tal cual, es una mentira cuando te dicen que el terapeuta no debe verse movido, las emociones no le deben de traicionar, debe de mantenerse ajeno y objetivo. Eso nunca ocurre, por una sencillísima razón: las personas siempre vamos a tener cuestiones que van a afectar. Los psicólogos saben muy bien que todo va a afectarles. Aunque digan que no, y aunque se quieran poner como una roca y una pared que son inamovibles, jamás van a se quieran portar fríos, ¿no? Se quieren portar fríos, pero la carrera lo exige, tienen que ser empáticos. Y en esa empatía siempre va a agarrar algo. Vas a estar de acuerdo conmigo, y ustedes que nos están escuchando, es algo que te enseñan en la carrera. Te dicen que estando en sesión te tienes que olvidar de todo. Como si fuera un dogma, ¿no? Entras con tu paciente, cierras puertas, cierras contacto de todo, cierras contacto de ti mismo y te enfocas 100% en la persona. Pero ¿qué pasa con nosotros, la verdad? Viene una cuestión en la que muchos terapeutas, experimentados y no experimentados, se hacen la pregunta en estas llamadas transferencias y contratransferencias. ¿Te acuerdas que en el podcast pasado hablamos que va a afectar el entorno y el medio? Ocurre lo mismo. Claro. Por ejemplo, el medio te va a afectar a ti como persona. Déjame encontrar la palabra correcta. Vamos a hablar de la relación terapéutica. La relación es de dos, es ir y venir. Y cuando te dicen no sientas, bueno, entonces ¿cómo quieres entablar una relación con tu paciente? Te dicen establece un sentido de rapport. ¿Y cómo lo quieres establecer si no hay un intercambio? Es como llegar a servirse a la mesa, pero alguien tiene que poner los platos, y alguien tiene que poner el alimento, otro tiene que poner el cubierto y otro tiene que limpiar tantito. Si no, no se puede trabajar. Y es lo mismo que ocurre, pero esto, inclusive respetando todos los modelos,
vamos a entender esto que va a cambiar. El ejemplo más claro. Nos dicen, no le pongas etiqueta a las personas. Pero lo primero que tienen muchos modelos es, vamos a recibir al paciente. Paciente en sí ya es una etiqueta. Claro. También te dicen, oye, no tienes que dejar que las emociones te muevan. Pero lo que poníamos al principio, las emociones, para establecer un rapport, vas a tener que dejar que entren siquiera para conocerlas. Y empiezan a... Que son dos términos que no entendemos muy fácil, déjame decirte que el terapeuta debe justamente sentir, y digo debe con esa palabra, debe porque las emociones van a estar jugando en todo momento durante el proceso. En una sesión, en una entrevista, en una orientación, en una consejería, siempre va a haber emociones, sí o sí, no eres un robot que estás ahí del otro lado. Entonces, también nos hablan del rapport. Que llegues con tu paciente o con tu analizante o con tu consultante. ¿Qué más hay? Visitante, cliente, dependiendo la orientación, ¿no? Y nos ponemos ahora sí, vamos a generar rapport. ¿Qué es esto? Nuestra alianza de trabajo, ¿no? Que tú confíes en mí y que yo confíe en ti. Pero nos vamos a meter a unas cuestiones que el mismo Yalom que pone o que muchos humanistas ponen. Hablando de eso. Sí, ok. Vamos a generar alianzas, pero si con una persona de tu medio, un amigo, un familiar, le pides confianza, ¿cómo generamos esa confianza? Pues platicando, siendo honestos, o mintiéndonos, pero ambos sabiendo que estamos mintiendo. Aquí, ¿cómo somos capaces de pedirle a una persona en el consultorio que confíes en mí en esta posición de yo te superentiendo, cuando en realidad ni siquiera estoy siendo humano contigo? Voy a regresar a puerta cerrada. ¿Vamos a ser confidentes? ¿Me vas a contar tus secretos más oscuros? Aquí a puerta cerrada me vas a decir realmente lo que te está doliendo. Estamos hablando de temas mayores que se supone deben de ocurrir a puerta cerrada. Esa sería la persona muy ideal, ¿no? Que todos quisieran tener en su consultorio, que llegue y te plante todo con extrema conciencia. Así me sonaste. Pero no pasa. Pero ok, vamos a hablar nuevamente de la relación a puerta cerrada. Se supone que la relación a puerta cerrada, el paciente debe ser muy sincero y el terapeuta debe responder a esa sinceridad. De verdad, los terapeutas, al ponerse en esta posición de científicos objetivos como rocas, ¿son sinceros? De verdad pueden plantear una empatía al ver que el paciente se les está desmoronando y que pongan una actitud de apretarse la corbata y decir, muy bien, lo que estás teniendo es una catarsis. No puede ser así. Y es más, los mismos terapeutas te van a decir, no es así, tiene que haber un contacto. Y es ese contacto a puerta cerrada que a muchos terapeutas les da miedo. Y que a muchos pacientes dicen, oye, es que yo vengo por un abrazo, un apapacho, mínimo una palmadita, está bien, ya pasó todo. Y no hay, en muchas ocasiones es llegar al consultorio a puerta cerrada, no parece consultorio, parece que van a exponer tu cuerpo en autopsia fría y gélida. Bien diría todavía si estuvieras muerto y fuera como tal eso, la autopsia, ¿no? En este caso, la cuestión aquí es de que vas a un interrogatorio policíaco. Es como si fueras a la fiscalía, te sientan y cometiste un crimen, y el crimen por vivir, por haber cometido algo. Y parece interrogatorio de la fiscalía terapia cuando no debería de ser así. Ahora, la vez pasada hablábamos de hacer bien una entrevista. Y justamente, y entra en este punto. Aún cuando nosotros nos toca ir a recibir la terapia, en muchas ocasiones, y lo ha vivido muchísimos psicólogos, es que se les olvida que van a recibir y no a dar. Y a puerta cerrada tienen unos encuentros con sus terapeutas que igual ocurre. No sé que es un nivel diferente, pero cuando van a pedir asesoría, porque los terapeutas deben de tomar terapia, y si eres terapeuta y no estás tomando terapia, ¿a qué le tienes miedo? Aguas. Regresaré al punto inicial. Sigue siendo la misma relación a puerta cerrada. Y el terapeuta, ahora sí, se me olvidó qué modelo es este en el que tú vas a responder de la misma manera y tus pacientes van a responder de la misma manera en que lo haces tú, porque algo así ocurre en la educación. Existen por ahí unas investigaciones de las neuronas espejo
que no tienen que hablarlo, tienen que hacer hechos y actos para que las personas que tengan enfrente también tomen esto. Tiene que ver mucho con la empatía. Así que si tú como terapeuta no te puedes abrir con otro terapeuta, ¿cómo esperas que tu paciente se abra contigo? Y son cuestiones que ocurren a puerta cerrada. Estamos aquí. En mis primeros años de práctica me recordaste algo, joder, fundamental, que en aquellos momentos los supervisores sí nos explicaban manuales, procesos muy burocráticos, institucionalizados, muy bonitos, era excelente, pero saliendo de atender a esa persona ya venía, ok, ¿cómo te fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? Y es como de, bueno, hice esto y esto y esto, ¿no? Y nos pasaba muchos en ese momento. Sí, pero ¿qué sentiste? ¿Qué viviste? No, pues quién sabe, ¿no? Porque nos olvidamos justamente de esa parte de poder. Al final de cuentas son posiciones de poder que los terapeutas en ese sentido estamos muy inmersos. Hailey, por ahí nuevamente, la vez pasada mencioné a Minuchin, lo voy a volver a mencionar nuevamente en estas posiciones. De sí, hablamos de la conducta verbal, la no verbal. Vamos a invitar, te estoy invitando a mi espacio como terapeuta a que platiquemos acerca de ti. Te estoy invitando a un espacio, a el espacio, o solo es, pues bueno, necesito dinero y siéntate y te escucho media hora, ¿no? 1 hora, 40 minutos. Y es algo que nos cuesta muchísimo trabajo, y en serio estoy generalizando esto porque no solo me lo he encontrado en mi región, ha habido otros terapeutas que me han platicado que se encuentran también con estas posiciones. De cómo te siento, y es la pregunta de muchos estudiantes, pero es que cómo lo siento. Mira, me voy a ir un rollo un poquito más existencial o humanista, como lo quieran ver, o lo quieran escuchar en el caso de los que escuchan y disfrutan este podcast. En muchas ocasiones no se trata ya de pensarlo, ya tienes la teoría, ya digeriste el libro, tu supervisor ya te dijo dónde, cuándo y cómo, pero en el momento de estar frente a tu paciente, deja de pensar qué te está removiendo las entrañas. No vas a dejar obviamente que esta sensación te invada, porque tienes que reconocer cuando es tuyo y cuando es del paciente, pero sí tienes que digerirla y decir, ok, esto no es mío, esto es de mi paciente, pero ¿por qué me está transmitiendo, por ejemplo, toda esta ansiedad? ¿Por qué me está transmitiendo todo este miedo? Algo muy común, que ahorita que mencionaste es, quiero tomar ese punto antes de que se me escape, lenguaje no verbal. ¿Cómo? Es más, a puerta cerrada, y me voy a quedar con esa frase, ¿cómo se tiene que sentar el terapeuta? Todos los que han cursado psicología han escuchado alguna vez que les han dicho, te sientas atrás del escritorio o te tienes que sentar en una silla delante de tu cliente o paciente, o tienes que hacer un espacio tan ameno para ti que lo disfrute tu paciente. Pero cuando vas y te sientas y cruzas las piernas y haces el puño en el mentón y te sientes como la obra del pensador, a la freudiana o a la lacaniana, saco mi puro, o te acomodas como el gurú que todo lo sabe, y te pones en una, lo que acabas de mencionar, una posición de poder, como que si de verdad te la supieras de todas, eres Juan Camanella en como el si arte realmente de nos la terapia. creyéramos, ¿no? Como que si de verdad fueras un todopoderoso omnisciente que ya sabes resolver todos los problemas y dilemas de tu paciente o cliente. La verdad es que no es cierto. Ahí estás dando puntos súper importantes. Sería bueno que vamos a hacer, creo que me acabas de convencer, vamos a hacer un episodio de qué hay en el consultorio de un terapeuta. Híjole, es un tema bien, bien bonito. Pero regresando a esa cuestión, hablabas hace ratito de las neuronas espejo, dijimos de lo no verbal. Cuando estamos ya de este lado de la puerta, vamos a hablar, y lo dijiste muy bien, de una confidencialidad que muy raramente uno le puede pedir hasta el mejor amigo o al ser más cercano, donde ni siquiera el ser querido o a ese ser más cercano a veces tiene acceso a esas memorias, a esas sensaciones, y que tú como terapeuta, bajo estas posiciones o de mucho poder o de nada de poder, aquí ya lo dejaré a cada quien,
en su propia práctica, en su experiencia, sí va a surgir algo, una dinámica que el mismo Lacan, y que incluso ni siquiera Lacan, Ferenczi y Jung ya empezaban a experimentar con esas relaciones por ahí de los inicios de la psicoterapia, de te escucho media hora y tú me escuchas media hora. Se descartó por el círculo freudiano, pero bueno, volvemos a esta postura. ¿Quién viene a escuchar a quién? ¿Quién viene a generar esa confidencialidad? ¿Quién viene a hablar? Muchos dicen que el terapeuta es el que habla sin hablar, y otros que el paciente habla hablando. Mira, sin complicártela tanto de irnos a Jung y el círculo psicoanalítico. Datos curiosos. Valen la pena para implementar esto. Pero vayámonos con lo simple. Ya Rogers hablaba de la relación. Bueno, inclusive ahorita que mencionaste a Irving Yalom también habla de la relación. La Gestalt habla de la relación dentro del consultorio. Y todos van a hablar de que hay algo moviéndose entre terapeuta, cliente o paciente. Así que estas cuestiones que presentábamos al inicio de que hay que mantenernos objetivos, serios, una pared inamovible, no aplican. Pero han querido, y digo, no estoy en contra, poner una posición tan científica, que han querido moldear a un psicólogo que sea duro, que sea de repente inaccesible emocionalmente, cuando en ocasiones el paciente lo que está buscando es una relación de ayuda. Aclaro, relación de ayuda. Es lo que buscan muchos pacientes. Muchos pacientes no llegan contigo porque quieran una cátedra de por qué se siente ansioso. El paciente ya sabe que algo no está bien dentro de sí. Y hay muchos terapeutas que se quieren acomodar en esta posición omnisciente todopoderosa y les digan: oh claro, tú te sientes ansioso porque no has logrado resolver las situaciones en casa con tu esposa y por lo tanto lo reflejas con tus hijos porque sabes que tu esposa te va a golpear. Eso al paciente no le interesa en ese momento. El paciente quiere en tu caso ya lo sabe. Sí, igual ya lo sabe, pero necesita orientación, necesita una relación que lo oriente, que le ayude. Sí, en muchas ocasiones, y algunos modelos, te lo van a decir, en ocasiones solo quiere acompañamiento. No necesita la cátedra que sacaste de tu libro, no necesita la cátedra que vayas a sacar de todo un modelo que vayas a querer implementar. Necesita una persona que lo acompañe, que esté ahí. No simple, mira, es muy sencillo. Decías un amigo, ok, de repente es tan simple hablar con un terapeuta que está callado, da lo mismo que se sienten a orar a Dios. Total, ni el terapeuta ni Dios le van a responder. Uy, una fuerte crítica al psicoanálisis ortodoxo. Una muy fuerte crítica. Sí, real, verdadera. Que de hecho ahorita me acabas de prender el foquito. Y el psicoanalista, no les voy a tirar, no es tirarle hate, pero en muchas ocasiones sabemos que el psicoanalista se enorgullece, después de tantas sesiones, darle un diagnóstico. Ah, tú te sientes así porque en tu etapa anal pasó esto y esto y esto y se ligó con esto. Y en la Biblia, en el ámbito religioso, católico, cristiano, testigo de Jehová, te van a decir: es que estás así porque la Biblia dice que posiblemente tuviste tal pecado y por lo tanto estás así porque hiciste esto. Otro dato curioso, miren, la Biblia también diagnostica. Sí, la Biblia te va a decir, inclusive, algo que ocurre en terapia es muy gracioso. Ahora ya tocamos psicoanalítico, ahora vamos a este ámbito gestáltico. El terapeuta gestal tampoco la libra. Cuando hace esta técnica de la silla vacía, por excelencia, comunícate con tu papá y tu mamá después de todo un trabajo de imaginación. Y el paciente, cuando no lo dirigen bien a puerta cerrada, da lo mismo a que vea la silla vacía, que se ponga a orar y le diga: Dios, por favor, dile a mi papá o dile a mi mamá que hice esto y que me disculpen. ¿Y por qué pasa esto? Es muy simple. El terapeuta no supo llevar la relación, no supo dirigir bien al paciente, o no supo, ya no quitamos la palabra dirigir, ya no supo encaminar al paciente, porque el terapeuta no lo va a curar. O orientar. Uh-huh. Sí. En esto que estás comentando, lo que decíamos de igual modo en el podcast pasado, podremos tener la super técnica curadora del mundo, al estilo película Perfume. Si no la han visto, véanla, está muy buena. No donde... me dan ganas de matar. No, bueno, sí mataba, pero me recordaste como a esta super esencia, vayámonos a la esencia,
de hacer feliz a todo el mundo con el puro arte de presentarte. Hubo cuestiones en la Ciudad de México donde terapeutas o supuestos terapeutas se presentaban bajo este lineamiento del ser superpoderoso que te va a curar y tiene la solución de tu vida, que suena más coaching de otras cuestiones muy preocupantes, pero bueno, no nos vamos a meter a esa cuestión. Lo que quería llegar, la frase, que en las escuelas, en las universidades nos enseñan a aislarnos emocionalmente, y es algo que en sesión sí nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo, y nuevamente me voy a meter a las generalizaciones, porque incluso cuando he supervisado a los estudiantes también viene esto, la pregunta que te decía, pero es que ¿cómo siento? ¿No? ¿Cómo siento? Ya leí en el libro cómo sentir, pero no me puedo sentir y no sé cómo se siente el otro. Y eso es algo que, si nos vamos al tema de hoy, el aislamiento psíquico, James Guy nos va a comentar que a mayor aislamiento en este sentido, a mayor aislamiento de pensamiento del terapeuta, mayor vacío va a sentir, mayor ansiedad va a sentir, porque ve a 5, 8, 10 personas al día y se va a cansar. Va a sentir emociones o de plano no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor le interese cobrar, que esa también es una fuerte crítica en muchos terapeutas mexicanos. Y ese aislamiento, esas sensaciones de vacío, incluso por no entender a la persona que está frente a ti, por no entenderte a ti mismo por sobre lo que estás escuchando y hablando mientras te hablan, eso va a generar un vacío enorme. Y la duda, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? O creo que sí, porque pues sigue aquí mi paciente, mi analizante, mi cliente. No se ha ido, algo debo estar haciendo bien. Le acabas de dar a un clavo súper importante que ocurre dentro del consultorio. Y que ahorita lo voy a aterrizar, pero sí perfecto, al tema de esto, psicoterapia de barrio. No sé lo que siento. De verdad, hemos encontrado, y es muy normal encontrar en las personas que te digan, es que no sé qué es lo que siento, pero siento algo. Y cuando al terapeuta se le ocurre andar ese camino, no sé lo que siento, yo le diría, amigo mío, aparta tu dinerito, ya tienes que ir a que te supervisen, porque si no sabes qué estás sintiendo, ¿cómo vas a detectar lo que te transmite el otro? Eso es por un lado. Y ahora, ya que lo aterrizo bien, para aterrizarlo aquí de barrio, psicólogos, ¿cómo decírselos de manera dulce y agradable y no sonar tan grosero? No puedes estar 100% seguro de que estás haciendo tu chamba perfecta, porque si estás 100% seguro, posiblemente ya la estás empezando a regar y no lo quieres reconocer. Híjole, el famoso narcisismo, un pecado del terapeuta y del psicólogo. Creo que el psicólogo en general, el psicólogo en general. Pero ¿te parece si vamos a nuestro primer corte? Jalo. A nuestro único corte, de hecho, sí. Ok, regresamos en unos minutos más. Yo soy el monstruo que te habla. Intro Psicoterapia del Pueblo. Regresamos después de esta pequeña pausa que para ustedes fue corta, pero créanme, ya hasta fuimos a comer. Terminamos en que cuando no estamos 100% seguros, algo sucedía. ¿Podrías saber, decirnos, completarnos la idea? Nos quedamos en la cuestión en la de cuando estamos 100% seguros de que estamos haciendo la chamba perfecta, es ahí cuando ya hay problemas. ¿Por qué? Si tú tienes la idea, y es el ejemplo que les ponía hace minutos, si creen que ya pueden hacerlo todo porque son Juan Camaney y se saben de todas a todas, ahí está el problema. ¿Por qué? Dentro del consultorio nadie sabe qué estás haciendo, pero tú crees estarlo haciendo bien, tú crees que vas a poder atender cualquier situación. Es ahí cuando estás empezando a ignorar una de las primeras cuestiones que como psicoterapeutas tenemos que tener casi grabados con sangre. Tenemos que seguirnos preparando todos los días,
porque todos los días la sociedad sigue cambiando, se sigue desarrollando. Es por ello que no puedes quedarte estancado de yo ya tomé este curso, tomé esto otro, y yo creo que con eso la tengo y voy a atender a diestra y siniestra. Y todos mis pacientes me van a funcionar, porque yo soy Juan Camane. Ya la estás regando. Te estás cerrando al hecho de que algo podría aparecer de nuevo ante ti. Y es que ¿sabes cuál es la cuestión, Gerson? La postura de que uno sabe todo o por lo menos está completamente seguro de algo. Y es ¿cómo decirlo? Algo que proviene directamente desde la filosofía y que la ciencia está tratando de atacar en este momento. En las verdades absolutas, la preparación sí es, híjole, súper importante. Y si nos regresamos nuevamente a esta parte del aislamiento psíquico, de ya el terapeuta, no necesariamente con su paciente, sino en esos pequeños momentos de espera, ¿qué hacemos? ¿Sacamos un libro y leemos? ¿Jugamos con nuestro celular? ¿Estamos tomando un curso, incluso viendo una transmisión en vivo? No, sí, claro, por supuesto, todo. No conozco terapeuta alguno que no esté estudiando entre paciente y paciente. Te contaré por ahí un saludo a aquel que sabe de quién es y que a lo mejor en un futuro nos va a escuchar. Sé que la Call of Duty Mobile entre paciente y paciente, y bueno, también es una forma de relajar, porque ese aislamiento, ese estando solo mientras esperas, pues es un tiempo óptimo. Para muchos que no saben estar solos, es un terror, pero el terapeuta vive solo. Híjole, influencia del terapeuta y su soledad. Es cierto, ya dejaremos para después qué onda con el consultorio y cómo debería de ser. Pero hablando sobre esta cuestión que pone de esperar, voy a tomar uno de los filósofos más hippies que existen en la historia. El filósofo Jesus Christ, o Jesús, como lo quieras manejar. Digo, no lo veo como religión en este momento, lo voy a poner como una cuestión más filosófica. Funda toda una escuela donde habla sobre el alma, el amor y todo ello, pero sí le deja algo muy claro a sus alumnos, si lo tomamos como escuela, id y predicar, id y pescar. Y algo que he notado que muchos terapeutas hacen es quedarse sentados en su consultorio, pasar una que otra vez su número, pero no salen a ver qué onda con lo que hay afuera. Prácticamente salen de la universidad, buscan trabajo, obtienen su consultorio y ahora esperan que todo el mundo llegue a su consultorio. Y si tienen suerte, alguien más les promociona. Pero ya no salen a explorar porque prácticamente ocurre también este problema. Se encasillan tanto dentro del consultorio que ya no salen a ver qué es lo que está ocurriendo. Pausa, antes de que continúes con esa idea. ¿Sabes de qué me acabo de acordar? De una famosa frase que nos repetían por lo menos en la universidad. No sé si en las demás, pero en esta sí, de que una de las grandes aspiraciones de los psicólogos que se están orientando a la clínica es que piensan que van a salir y van a ver directamente su consultorio y resulta que terminan dando clases. Ok. Parece burla, parece chiste, amigos. Que no está mal. No, pero es que mira, es una realidad. Estamos hablando de una realidad en donde justo esa preparación, lo que comentas, justo esa idea, esa ilusión de que ya sabemos, de que, o no sabemos, pero nos seguimos capacitando, nos va acomodando la vida y la propia práctica en nuestra propia posición. Pero continúa con la idea que estabas generando. Me agrada esa idea, sé que es un chiste. Chiste rápido, sabemos que en Argentina hasta los taxistas tienen preparación psicoanalítica. Perdón, Scoopy. Pero bueno, o sea, ya entenderás que ya de repente todos ya te dicen, no, tal vez tengas depresión, debes ir a terapia. Si da caray, ya te sabes el DSM, no, pero veo que andas muy decaído, no quieres comer, te encierras demasiado. Y les dices, bueno, no está mal, pero como que algo no cuadra. ¿Por qué pasa? Ok, regresando a qué es lo que ocurre cuando el psicoterapeuta se encierra dentro del consultorio. Una de las cuestiones que he notado
Y digo, puede que sea que no nos dediquemos muchísimo a leer, pero es esta cuestión de que seguimos preparándonos con libros que fueron escritos hace más de 50 años. Y está bien, y es válido, y la teoría aplica, pero ya no aplica solo en el libro, también tienes que aplicarla en el exterior. Yo encontraba dos filosofías de docentes, por así decirlo. La primera decía, tú solamente eres terapeuta en tu consultorio y afuera eres una persona común y corriente. Y había otros docentes que decían, una vez que has entendido esta ciencia, nunca dejas de ser terapeuta, nunca dejas de estar percibiendo cómo es el mundo. Y en estas dos cuestiones digo, si nos quedamos con la primera, muy bien. Dentro de consultorio eres una persona profesional y afuera eres... con mi puro para entrar en esa buena crítica, ese buen análisis. Por cierto, no fumo, era metafórico. Sí, claro, yo le creo. Ya están saliendo los lapsus linguae hablando de tiradas psicoanalíticas. Ok, y nos quedamos en esta posición de que, ¿sabes qué? Yo solamente voy a ejercer de terapeuta dentro de mi consultorio y afuera soy una persona posiblemente poco funcional en sociedad. Y dices, bueno, está bien, si te funciona, adelante, pero ¿qué vas a hacer cuando de repente te topas a tu paciente en el mismo círculo vicioso en el que te encuentras tú? Porque, por ejemplo, te pueden llegar por alcoholismo y te los encuentras en el bar y dices, bien ebrio, ¿no? No, recuerda, nos vemos la otra semana. Y ahora también aplica la contraria. Eres terapeuta en el consultorio, eres terapeuta afuera y andas ahí por el mundo. Uy, creo que eso está bien enfermo, ¿no? Dos posturas filosóficas que van a alimentar este aislamiento psíquico. Sí, para entrar a esta siguiente idea, expliquemos, tú que te gustan tanto las palabras y las etimologías, ¿qué podremos tomar como aislamiento? Palabra así seca y bruta, aislamiento. Aislamiento. Podemos ponerlo... Podríamos decir como un aspecto muy social. No hay interacción, no hay contacto con alguien o con algo. Quedémonos con la palabra mismo, aislar. Pongámosle aísla. Okay. Que vives en tu propia islita. Excelente. No aceptas conexión de los demás. Porque una isla es prácticamente una extensión de tierra que no tiene contacto con nada más. Perfecto, ahí me encantó. Y psicológico, pues ya diste la etimología la vez pasada, ¿no? O una breve definición. Que prácticamente era el entendimiento y comprensión. Me agrada esta cuestión porque ya me estoy imaginando una isla donde te encierras como psicólogo, tienes tus propias reglas. Perfecto. Nada puede ser diferente. Vamos bien. Entonces, si ya nos viene a la cabeza, a la mente, este pequeño ser en aquella islita de total aislamiento al lado del mar con algunos otros seres que lo acompañan, va a venir esta cuestión de que, postura 1, comentas, eres psicoterapeuta únicamente en tus 4 paredes, sales de ahí y te conviertes en una persona como si fuera una super transformación al estilo Kafka. Al estilo Sailor Moon, me gusta más. Ok, para no perder lo fashion, el estilo, ¿no? 2, lo comentas muy bien, eres en todos lados y en todo momento psicoterapeuta. Como filosofía, y si lo vemos desde un ámbito muy filosófico, una idea más allá de los dogmas, para muchos el ser psicólogo o psicoterapeuta en todo momento es uno de los errores más grandes que podemos cometer, porque entonces nuestro pensamiento va a girar en todo momento a análisis de personalidad, conducta, emociones, y en qué momento entonces nos podremos realmente acercar con el otro, ¿no? Y esto va a provocar un profundo vacío, lo que hablábamos en el segmento pasado, ¿no? Un profundo vacío en el terapeuta, porque no deja de dar giros en su propio papel que puede tornarse enfermizo o psicotizante. Postura 2, que también para muchos puede ser válida y para otros tantos no. Te quedas en el consultorio súper profesional, excelente, bien preparado o no preparado, pero ahí sí eres terapeuta, te pones la capa, sales y te conviertes ahora sí en esa persona que es capaz de interaccionar o no, ¿no? Como lo dijiste tú, muchos se sabe de manera empírica que
tienen muchísimas fallas como personas y que en consultorio las explicamos o las explican a la perfección. ¿Sabes por qué al inicio comparaba esta cuestión que ponías del texto con Alicia y el conejo? Supongamos que el terapeuta tiene la figura del conejo, Alicia son los pacientes, clientes, acompañantes o visitantes. Alicia obviamente tiene todo un desarrollo a lo largo de la historia que la hace de alguna manera conocerse a sí misma. El conejo nada más funcionó como guía. ¿Te has detenido a pensar que el conejo iba corriendo porque se le iba tarde? El conejo iba con sus propias broncas, buscando dónde llegar porque se le hacía tarde, siempre se le hacía tarde. Y es que lo voy a relacionar con esto que acabas de mencionar. Estar en cualquiera de estas dos islas, ambas es cerrarse la puerta de manera personal. Y cuando esto de ley, no de ley, esto te va a afectar en consulta. ¿Por qué? Si te mantienes en cualquiera de las dos islas, si las vamos a poner que cada una está en el polo sur y la otra está en el polo norte, ambas cuestiones te van a enfermar. Ambas cuestiones de alguna u otra manera van a afectar alguna sección de tu vida porque no puedes estar cambiando a que tienes máscaras. No puedes andar jugando a que de noche eres Sailor Moon y por la tarde ya eres Doctor House, porque sabemos que eso puede llegar a una incongruencia. Sí. Y tampoco te la puedes pasar todo el día con el visor de DSM en la cara. Ajá, porque vas a decir, oye, el que va conduciendo allá adelante tiene rasgos psicopáticos, el de allá tiene rasgos de trastorno espectro autista y no vas a disfrutar la vida. Yo diría, bueno, al menos esta es mi propuesta, aceptar que de repente no podemos ser ni el conejo blanco ni Alicia. De repente sí tenemos que aceptar que vamos a ser los... ¿recuerdas el sombrerero loco? El sombrerero loco era una cuestión que simplemente está ahí para acompañar. En las películas siempre le ponen... Te la pongo mejor. Ni siquiera un personaje en específico. Ser el portal, ser esa puerta, o sea, el árbol. Mucho simbolismo. Ok. Puede ser el árbol que da la entrada al otro mundo y como árbol dar tus frutos, pero yo lo repito, terapeutas o de psicólogo a psicólogo, puedes casarte con la teoría que tú quieras, no la quieras vivir la teoría el 100% del tiempo, tienes que darte un espacio para vivir tu persona, vivir tus emociones. No tienes que estar cambiando, tienes que hallar esta congruencia. Y si nos quedamos con el árbol conectaba ambos mundos. Exactamente. Así que puedes esta cuestión de equilibrar la persona responsable que eres en consultorio, pero también darle rienda suelta a tus impulsos, pero también reconocer que tus emociones van a afectar. Y si retomamos todos los puntos hablados, reconoces que tus emociones pueden ser movidas por el paciente. Tienes que reconocer que no puedes quedarte estático, que no importa tu modelo terapéutico, forzosamente va a existir una relación y no por ello te vas a clavar a ser el terapeuta, pero tampoco te vas a clavar a ser la persona que puede ser movida por los placeres, pulsiones o malas condicionamientos. Aquí sí podemos, no sé si sea muy adecuado, pero esto que acabas de decir alimenta dos puntos. Uno, del primero que mencionábamos al inicio, de generar estas máscaras, ¿no? De incluso de tener estos tiempos libres entre consultas, esperar y seguir siendo el psicólogo o pasar a ser esa persona que ya está viendo su celular y está interactuando y chateando y al final sigue siendo otra máscara, ¿no? Otra máscara dentro de ya el espacio. Como les digo, en otro episodio hablaremos del espacio. Y la otra, nos meteríamos incluso ya cuestiones legales, cuestiones éticas, ya de la propia ética, de sí estará muy interesante tu teoría, tu modelo teórico, tu esquema referencial, pero aquí hay lineamientos, ciertos lineamientos que te van a impedir ejercer esas máscaras. Que el psicoanálisis, como lo habíamos dicho la ocasión pasada, se encargó de mostrar las máscaras más perversas, el conductismo se encargó de mostrar las más crueles,
y con el humanismo después de la guerra, las más incluso bondadosas, ¿no? Cada una de nuestras máscaras, cada una de las posturas, creo que esto sí lo podremos dejar muy abierto, ¿no? A la opinión y experiencia de cada quien, a sus marcos referenciales. ¿Quién es adentro y quién es afuera? Sería muy arriesgado si nos atrevemos a decir, si no eres esto, estás mal acá afuera, y si no haces esto afuera, estás mal acá adentro. Pero si te das cuenta, seguimos bajo la postura de ese aislamiento psíquico, porque incluso adentro puede que a lo mejor lo que decías tú, no estás expresando toda tu basura emocional, todo ese basurero emocional que sabemos que trae cada quien, pero sí vas a sentir algo, y aún así, a pesar de la transferencia o la contratransferencia y demás nombres que se llaman en cada teoría, aún así sigue habiendo una limitante donde no puedes expresar del todo lleno ese mega monstruo que va a salir o que puede expresarse directamente con el paciente. Lo pondré de una forma en la que nos dicen todos en clase, lo dicen los colegas, lo dice todo mundo. Como terapeuta no puedes ser prejuicioso. Me voy a poner un rollo un poquito, pues pongamos, bueno, no me voy a exaltar mucho, ¿ok? Tú, hombre, terapeuta, recibes a un cliente paciente que viene violentado por su esposa. Muchos ahorita yo sé que van a esbozar una sonrisa o van a poner cara de sorpresa, pero puede pasar. Y si entra tu prejuicio de cómo puede ser posible que te dejes golpear, de entrada ya sabemos que eso va a afectar la terapia. Pero supongamos que ese mismo prejuicio lo tienes afuera. ¿Eso lo vuelve válido? No, por supuesto que no. Lo mismo tendría que ocurrir. Aquí no aplica negativo con negativo da positivo. No. Así que, si lo vemos de manera lógica, zafándome todo el discurso humanístico, coachero, como lo quieras definir, que me aventé hace unos minutitos, se supone que lo que tú estudiaste, para lo que te preparaste 3, 4, 5, 10 años, es para hacernos más funcionables en sociedad, ¿ok? Sí, por supuesto. Se supone que a través de esta carrera tú ya comprendes que el mundo no es ni bueno ni malo, es funcional o no funcional, enfermo, sano, bla, bla, bla. Si te encuentras a un paciente que te llegue por diferente orientación sexual, no pueden ser prejuicios ahí, y en teoría afuera tampoco. No es como que te tengas que cambiar la máscara. Y es ahí donde te digo, los prejuicios es un perfecto puente para explicar esto. ¿Por qué te dicen no seas prejuicioso? No, espérate, de entrada se supone que no deberías de ser una persona prejuiciosa, porque comprendes que los prejuicios alteran la percepción de las personas, juzgándolas y posiblemente de manera errónea. Aquí nos podremos meter también a otra fuerte crítica de que justo estas palabras que estás diciendo dentro del gremio sabemos que tienen un poder inmenso. ¿Por qué? Porque es válido en cada proceso psicoterapéutico. La cuestión aquí es que eso también puede alimentar de manera social a eso que no debes hacer, a eso que te dicen, es que eres psicólogo y no debiste hacer eso, ¿por qué piensas eso? En ese sentido hay que tener mucho cuidado, y ustedes que nos están escuchando se han enfrentado a estos dichos donde hay que evitar prejuicios, pero ¿qué crees? Se te salió a lo mejor ahorita que estamos en el mes del orgullo gay, ¿no? Uh-huh. Resultó que a lo mejor le mentaste o le recordaste a su mamá a alguien en la calle por tener alguna orientación sexual, ¿no? Y viene el dicho, es que ¿por qué piensas así? Eres psicólogo, eres psicóloga, ¿no? Entonces, nuevamente, en esta postura del aislar, también la misma sociedad aísla al propio terapeuta, ¿no? Me encantó tu referencia hace un momento, aislar, isla como tal, y es una cuestión muy diádica de puede ser o no ser, y te va a tragar, como terapeuta te va a tragar. Amigos, huyan al existencialismo, sabemos que aquí no se trata ¿Huyan de o no pensar. huyan? Yo les digo huyan, por favor, huyan al existencialismo, ocupamos un poco de comprensión que el mundo es horrible y miserable. No es cierto, a final de cuentas retomo este punto. Sí, es cierto.
Desafortunadamente, ya sin darle tantas vueltas a esto, ser terapeuta conlleva cuestiones muy complicadas, porque el terapeuta mete las manos donde no debería. Y cuando solo se trata de acompañar, bueno, está bien. Pero después de leer tanta teoría, estudios científicos, entender la orientación de muchísimas corrientes, la primera persona afectada al comprender esa información es el terapeuta. Claro. La tiene que digerir para cuando llegue al consultorio mínimo diga, pues más o menos esta cuestión va por aquí, no estoy de todo seguro, pero sigamos en sesiones. Y esta teoría y todo este bagaje, aunque yo diga que lo podemos olvidar, realmente nunca lo dejamos. Nunca podemos quitarnos de la cabeza el hecho de los peores chistes psicoanalíticos, que es el ve a ver a tu Edipo. Nunca podemos quitarnos de la cabeza estos condicionamientos negativos que puedes tener. No te puedes quitar de la cabeza figura a fondo de lo que debo ser en sociedad. No te puedes quitar de la cabeza ya sabes cómo maneja el sistema familiar y por lo tanto no puedes ignorar lo que estás viendo en tu propia casa. No importa qué corriente agarres, esto va a afectar tanto en tu consultorio como en tu vida personal. Una conclusión muy buena, muy acertada en todo sentido y muy oportuna ya para ir cerrando este podcast. Ya estamos sobre tiempo. Nuevamente, el aislamiento psíquico, querido Gerson, querido público, puede provocar ansiedad, desesperación, depresión, puede ser psicotizante, sí, no, va a depender muchísimo, en todo caso, de la posición en la que te quieras colocar. Aquí, como les repetimos, no hay un bueno ni un malo, ni un si está bien o no está bien. Esto ya es una cuestión que tú vas a adquirir en tu experiencia, en tu esquema teórico, en tus supervisiones, en tu propia terapia, e ir encontrando ese camino que no está escrito, excepto los libritos que ya dijimos del metro, que esos no funcionan. Por favor. Okay. Y por último, y sí quiero aclararles, si sienten que las ideas son dispersas, no son dispersas. La situación es que al estar lanzando esto a todo el gremio de psicología, no nos cerramos a una sola postura, no nos cerramos a una sola a un solo enfoque de psicoterapia. Estamos abiertos a hablar de todos. De hecho, ya escucharon mis últimos ejemplos, fue de diferentes corrientes. Si queremos mantener eso, no nos vamos a cerrar a tirarle pedradas a los psicoanalistas y luego a los humanistas. No es la idea. La idea es que esto pueda enriquecer a todos. Y así 5 minutos de este podcast te hayan servido. Con eso estamos más que contentos. Excelente, muy muy bien. Aún nos quedaron temas, vamos a dejar esto para un segundo episodio. Si te sirvió algo, como dice Gerson, aprovéchalo, y si no, pues llévalo a la crítica. La idea es que tú te evalúes tu práctica, evalúes también la práctica pasada, presente y futura de toda la psicoterapia y la psicología en general. Sé crítico, te invitamos a ser crítico. Lo que decimos no te lo quedes, léelo, búscalo, pregunta. Entonces, pues sin nada más que agregar, dejando esto a un segundo episodio, tal vez para otro momento, del aislamiento psíquico, pues me despido. Los quiero, los abrazo desde la distancia. Adiós. Yo soy el monstruo que te habla, Intro Psicoterapia de Pueblo. Nos vemos en el siguiente episodio. Este podcast llega a ti por Grupo de Investigación Social y Apoyo Comunitario.